México Grita, un podcast donde invitamos a expertos en política para que nos expliquen con peras y manzanas cómo afectan a muchos las decisiones que se toman en el país. ¿Y quiénes somos? Somos El Grito de México, un movimiento apartidista integrado por ciudadanos preocupados por la política de México y sus consecuencias. ¡Grita con nosotros! Bienvenidos a su podcast El Grito de México en este segundo episodio. Yo, Glenn V. Zambrano, seré su host esta noche, día o mañana, depende cuándo lo estén viendo. He sido amablemente invitado por el equipo de El Grito de México para dirigir este segundo programa, este segundo show del podcast Grito de México, y el título de esta noche para el programa de hoy es La Cámara de los Secretos de México, la de los diputados. Vamos a hablar del poder legislativo. Vamos a desenmarañar los secretos de este enigmático poder, porque en realidad, aunque todo el mundo conoce que existen los diputados y que existen los senadores, muchas veces la gente no sabe muy bien realmente qué es lo que están haciendo, qué es lo que hacen, para qué sirven. Y muchas veces la respuesta es que para nada, pero vamos a explorar eso un poquito más adelante en este programa. Yo soy un analista político, soy un creador de videos, creador de contenidos. A lo mejor me han visto en algunos videos antes, a lo mejor no. En ese caso me presento. Y estoy muy agradecido con el equipo del Grito de México por haber hecho esta invitación amable a dirigir este segundo programa de un tema que me apasiona. Como muchos saben, México es una república presidencialista. Aquí el poder del presidente no tiene como dirían los gringos, checks and balances, los contrapesos que se tienen en las repúblicas parlamentarias, por ejemplo. Y el poder del presidente en países como México es bastante amplio, pero no es, al menos en la letra, no es ni debería de ser un poder absoluto. A excepción de cuando hay fallas democráticas, como la que está pasando México en este momento. Vámonos a lo básico de política, para que se pueda entender que estemos todos en el mismo piso parejo de conocimiento. Rápidamente vamos a analizar cómo se constituye la República Mexicana y el gobierno mexicano. Son, como todos sabemos, tres poderes. Está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo y el legislativo son poderes que la gente elige con su voto directo. El poder judicial se elige por voto indirecto. Uno vota por votantes, o sea, el presidente por el cual votaste le propone a los legisladores una terna de personas que puedan ser, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte, y las cámaras de representantes o de diputados y senadores eligen de entre esa terna quién va a ser y ya lo mandan a la Corte Máxima del Poder Judicial. Entonces, bueno, así como una persona no puede votar por los jueces de distrito, por los jueces mercantiles, etc., sí puede votar por sus diputados, tanto locales como federales. En esta ocasión vamos a enfocarnos en los diputados federales. El poder legislativo en México a nivel federal está compuesto por el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión es la unión entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esta ocasión vamos a enfocarnos en la Cámara de Diputados. Son 500 diputados que representan ellos a los ciudadanos de todo México. El país se divide en distritos electorales y cada distrito electoral elige a un representante que se va a ir a la capital, a la Ciudad de México, a representarlo ante el Congreso. En este caso, a diferencia del Senado, estos se les llaman representantes populares. ¿Por qué? Como estábamos diciendo, sí representan a la gente. A diferencia del Senado, un senador no representa al pueblo que lo eligió. Un senador es representante de su estado. Por eso cada estado manda 2. Los diputados, en teoría, tienen que mandar la voz y los deseos de su grupo de gobernados a la Ciudad de México para poder hacer lo que es principalmente su labor, hacer leyes. No es su única labor, pero es principalmente la labor del legislador, es hacer leyes. Y los diputados están ahí para hacer las leyes tanto de la Constitución, que las tienen que hacer junto con el Senado, como leyes menores, secundarias, generales, etc. En el caso actual, no todos los 500 diputados son electos de manera directa.
que la gente pueda votar por ellos. De los 500 diputados, 300 son elegidos por la gente y 200 son elegidos por sus partidos. Esa es una grave falla democrática, eh, muy sui generis de México. A pesar de que los plurinominales y los diputados de lista sí existen en diferentes partes del mundo, aquí en México se ha, ¿cómo le podemos decir?, abusado de la figura. Antes de que estuviéramos peleando contra el bipartidismo, por ejemplo, ahorita que ya ganó un tercer partido, se luchaba mucho contra la llamada partidocracia. ¿Qué era esto? El PRI, el PAN y sus partidos satélites se dividían los distritos, los poderes, y ellos elegían por lista quiénes iban a ser los diputados que iban a representar al pueblo. El problema es que estos diputados muchas veces eran personas impresentables. Carlos Romero de Champs, por ejemplo, ¿cuántas veces no ha sido diputado y senador del PRI? El líder del sindicato petrolero, acusado de todo tipo de corrupción, que por cierto este gobierno prometió hacer justicia y no le ha hecho nada a este líder cacique priista. Vamos a ver por qué, que tiene que ver con este tema un poquito más adelante. Entonces, contra lo que se peleaba en el momento de hablar de los diputados plurinominales, era esto, que los partidos ponían a los personajes más impresentables de la política, los que no te van a ganar una elección nunca, como diputados de lista. Nadie tenía que votar por ellos y llegaban a las cámaras y seguían teniendo su dinero y su influencia y seguían teniendo fuero. Y bueno, esa es una queja que no se ha hecho vieja. Los diputados actualmente de mayoría del partido mayoritario de Morena, que por fin hubo un cambio democrático entre lo que antes había del PRI y del PAN, llegó otro partido, bueno, que resultó ser no más de lo mismo, sino peor. Vamos a hablar de eso en este podcast. Lo que pasó fue que también hicieron las mismas mañas del pasado, de poner a sus personas más impresentables como representantes populares de lista, por vía de las listas plurinominales, gente por la que nadie jamás votaría, así como el PRI tenía, por ejemplo, a Carlos Romero de Champs, el líder del sindicato petrolero. Morena puso al líder del sindicato minero, el que estuvo prófugo de la justicia mexicana, estuvo en exilio en Canadá, es Napoleón Gómez Urrutia. Entonces, todos los partidos han hecho un mal uso de esta figura de los diputados plurinominales, y lo que se pelea entre los círculos académicos y a los que realmente les interesa el sistema democrático y no nada más la política partidista, lo que se pelea es porque se democraticen los pluris, no que se eliminen, porque los pluris pueden ser muy necesarios. Hay veces que, por ejemplo, vamos a hacer un caso hipotético. En los 300 distritos del país, imaginemos que hay dos partidos. Un partido saca el 51% de los votos y el otro partido saca el 49% de los votos. En este caso hipotético y real, ese resultado pasa en los 300 distritos del país. Si no hubiera diputados plurinominales o de representación proporcional, lo que pasaría es que la Cámara de Diputados tendría 300 diputados de un solo partido, a pesar de que el 49% de la población, prácticamente la mitad, no votó por ese partido, votó por el otro. Entonces, como una herramienta de balance democrático, los diputados de representación proporcional son una herramienta de ingeniería constitucional buenísima para poder alcanzar la representación de grupos minoritarios y para no darle sobre representación o subrepresentación a otros grupos políticos. El problema es que pasa muchas veces lo que puede pasar en esta ocasión. Morena sacó el 35% de los votos legislativos para diputados federales. Pero ¿por qué Morena tiene el 58% de los asientos en la Cámara de Diputados? ¿Cómo es posible que tenga casi el doble de los asientos en la Cámara de Diputados cuando solo sacó el 35% de los votos? Bueno, con las alianzas y coaliciones que tuvo Morena, que fue con el partido Encuentro Social, el de los evangélicos, que es ilegal ese partido 100%, desde que tenemos un Estado laico, una comunidad de iglesias no puede tener
partido político, pero bueno, ya lo hicieron y son aliados a Morena. Después estaba el Partido del Trabajo y también estaba el partido más corrupto de México, quítense PRI, quítense Morena, el Partido Verde Ecologista de México. La historia de ese partido, si uno a veces piensa que no había nada peor que el PRI, y llegó Morena y dijo México, wow, ¿cómo es posible que haya algo más malo que el PRI? Pero si llega el Partido Verde al poder, eso es peor, eso sería lo peor que podría pasar. Pero bueno, el Partido Verde, los aliados de Morena, le ayudaron a tener el 45% de los votos. Eso sigue sin explicar por qué Morena tiene el 58% de la Cámara de Diputados, Morena y su alianza. Y hay una ley que dice que no puede tener un partido más del 8% de representación en la Cámara de Diputados que lo que sacó de votación. Nada más que, pues, Morena tuvo aliados en la salida del gobierno priista, por eso no les han hecho nada a nadie, y les concedieron tener más diputados de lo que deberían de haber tenido. Entonces, cuando la gente cree que el 60% de México votó por los diputados de Morena, es mentira. No llegó ni al 50, es más, no llegó ni al 45, está un poquito abajo. Y eso pensando en la coalición. Morena solo no llegó ni al 35. Entonces, bueno, aquí con una maña muy mala, las cortes electorales le dieron a Morena más diputados de los que se merecía, y por eso estamos ahorita en el problema en el que estamos. Tenemos esta falla democrática, se le puede volver a apelar a este término, porque si bien la democracia tiene sus fallas y tiene sus errores y tiene sus partes malas, es lo mejor que hay. Es el único sistema que tenemos que puede realmente aspirar a que a todos nos vaya un poco mejor. Si tuviéramos un sistema autoritario o una monarquía, algunas personas van a vivir mejor y otras están topados, nunca van a poder salir adelante. Con la democracia eso no es así, al menos en el papel. El problema de cuando salimos del papel y nos venimos al mundo real es que hay fallas democráticas. Fallas democráticas como la que les estoy platicando ahorita, donde un partido tiene sobre representación en la Cámara de Diputados, y fallas democráticas como la que está viviendo este país, que esto es algo que nunca había pasado, va a estar en los libros de historia, definitivamente, que es cuando tenemos un partido secta. ¿Y a qué me refiero con un partido secta? Es un partido unipersonal. El PG, Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, es el amo, señor supremo de su partido. Lo que él diga se hace, no hay contrapesos internos. Y si él manda una ley a la Cámara de Diputados, sus diputados ni la revisan, la aprueban. Y el problema de que él tenga mayoría absoluta, que están las mayorías de, por ejemplo, la mitad más uno, y luego está la de 2/3 partes. Bueno, el PG tiene ahorita mayoría de la que te permite modificar la Constitución en la Cámara de Diputados. En la de senadores le falta un senador para poder tener esa mayoría, pero en la de diputados la tiene. Entonces, las leyes y los presupuestos y todo lo que manda el presidente a la Cámara de Diputados va ya palomeado desde antes, porque no hay en Morena una voz que sea ni siquiera mínimamente contraria a lo que diga el presidente. Aquí estamos hablando de un partido secta, sin exagerar, porque a lo que tienen encima, lo que tienen hasta arriba de ellos es un mesías para ellos, es el Salvador, es infalible. Hagan lo que haga Andrés Manuel López Obrador, los funcionarios y los representantes y los candidatos de Morena no lo pueden criticar. En el momento en el que pasa eso, los sacan, los corren, los despiden de sus puestos, les quitan las candidaturas, ya lo hemos visto una y otra vez. Este partido, movimiento sectario, ha hecho algunas de las atrocidades legales y funcionales más llamativas de la historia reciente de México. Entonces, bueno, con esta falla de la democracia, nosotros, en un país donde el 65% de la gente no votó,
por diputados de Morena, estamos teniendo una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de Morena, en la Cámara de Diputados es una mayoría absoluta de Morena, donde pueden hacer literalmente lo que quieran. Y lo han estado haciendo. Se han estado aprobando presupuestos que no tienen sentido económico alguno. Son presupuestos que tienen sentido político. El PG, por ejemplo, no le podemos decir que tiene un trasfondo académico o que es una persona muy cerebral, muy sesuda. Él tiene algunas fijaciones, algunas convicciones fuertes y de ahí no sale. Una de ellas, por ejemplo, es que el petróleo es el centro del mundo, el centro de la economía y es la palanca para sacar a los países del subdesarrollo. Eso mismo se pensaba en Venezuela, que es el segundo país con más petróleo en el mundo y bueno, es probablemente de los más pobres de la tierra por un pésimo manejo de su gobierno, como está más o menos haciéndolo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero este está en una peor situación aún, porque México no es el segundo país con más petróleo del mundo, ni por asomo. Ahora, Pemex tenía ya desde 2008, 2006, una caída sostenida, año tras año tras año, las ganancias de Pemex iban bajando. Con Peña Nieto llegaron inclusive a ser pérdidas. Pero cuando llegó el PG, esas pérdidas marginales se multiplicaron por el 1500%. O sea que cuando la gente de Morena y los youtubers como el Campechaneando y los intelectuales orgánicos de Morena como Abraham Mendieta y Gibran y esta gente te digan que la culpa es del PRIAN y que ya venía la caída de Pemex y que con el PG lo único que ha pasado es que esa tendencia se ha mantenido, la verdad es que eso es mentira, son patrañas. Esa tendencia no se mantuvo. La caída fue 1500% mayor a lo que venía cayendo con Peña Nieto y eso ya es mucho decir, porque como todos sabemos el gobierno de Peña Nieto no fue un gobierno ejemplar ni por asomo. Pero bueno, vamos a hacer ahorita a regresar un poquito al tema, a regresar al tema de la Cámara de Diputados. En esta Cámara de Diputados tenemos integrantes de Morena, del PAN, del PRI, del PT, de MC, del PES, que es el Encuentro Social, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde e independientes. En esta paridad, en esta legislatura, que muchos le llaman la legislatura de la paridad de género, casi estamos en un 50% entre hombres y mujeres. Eso es algo bueno, eso es un logro para las leyes mexicanas que hayan podido alcanzar la paridad, aunque sea de esta manera artificial, en un país que tiene rezagos grandes en cuestiones de machismo, de gap salarial, etc. En la Cámara de Diputados y de Senadores eso ya se está disminuyendo, desapareciendo. Hay 243 mujeres y 257 hombres en la Cámara de Diputados. Son 8 partidos e independientes. En este momento, Morena tiene 252 diputados, nada más de Morena. El PT tiene 46 diputados, los aliados de Morena. El PES tiene 24 diputados, 322 diputados, de 500. O sea, ellos tienen una mayoría, pero que ni por asomo ningún otro presidente de México ha tenido desde los 80s. De hecho, Salinas de Gortari fue el primer presidente en tener una Cámara de Diputados que no le hacía caso en automático. O sea, una Cámara de Diputados en la que el presidente no tenía mayoría. Empezó eso con Carlos Salinas de Gortari. Antes de eso, era presidente priista y todos los diputados priistas, bueno, o casi todos, estamos volviendo a ese presidencialismo ochentero, donde el presidente tiene prácticamente cheque en blanco para hacer lo que quiera, porque la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados, que debería de ser el balance de poder para el presidente, no está ahí, no es un balance, es una extensión más del presidente. Y esto hace que mucha gente se pregunte, bueno, ¿para qué queremos a los diputados? Cada uno nos cuesta más de 150,000 pesos mensuales, de los 500, cada uno nos cuesta eso. Y a la gente se le puede hacer como que es un mundo de dinero cuando multiplicas estos 150 y tantos mil pesos mensuales por 500, por 12, por 6, y eso es lo que nos cuesta cada legislatura, son miles de millones de pesos.
pero en realidad es barato. Es barato lo que nos cuesta si tuviéramos una Cámara de Diputados que sí trabaje, porque nos ha costado mucho más caro, pero por mucho, por un factor, por un orden de magnitud mayor, el tener una Cámara de Diputados tapete del presidente que no ha hecho nada, porque le ha permitido al presidente aprobar, como estábamos hablando, presupuestos que no tienen sentido jurídico, que no tienen sentido económico, que no tienen sentido social, que lo que tienen es un sentido político. Volvamos a lo que estábamos hablando, de que el presidente tiene su fijación en el petróleo y le está dedicando un mundo de dinero a Pemex, a una empresa que está tronada. Le estamos echando 8,000 millones de dólares a una refinería que el Instituto Mexicano de la Competitividad del IMCO, en 30,000 escenarios que hizo, solamente en 2 resulta con ganancias el país por hacer esta refinería. En pleno 2020, o sea, una refinería lo que va a hacer es que en vez de que tú seas mayor exportador de petróleo, puedas también producir más gasolina sin tener que comprarla en el exterior. Bueno, de las 5 refinerías que teníamos, la mitad estaban trabajando al 50 o 40% y las otras estaban trabajando al 70-80%. Entonces pudimos haber nada más subido el porcentaje de producción de nuestras propias refinerías, pero no. El PG tenía en su mente la fijación de hacer otra refinería y le endosa a México la deuda de 8,000 millones de dólares. ¿Por qué digo en pleno 2020? ¿Ustedes realmente creen que en el año 2040, que son 20 años lo que se tarda una refinería de este tamaño en empezar a dejarle ganancias al país, porque te tardas 20 años en recuperar la inversión? ¿Ustedes creen que en el año 2040, cuando esta refinería por fin empiece a dejarle algo de beneficio al país, ya va a haber, aún va a haber carros de gasolina? Claro que no. El uso de la gasolina va para abajo. Las legislaciones de los diferentes países están cada vez enfocándose más hacia las energías verdes. Si tú lees el Acuerdo de París y después ves los planes de AMLO de hacer una refinería de este tamaño, dices, bueno, no tiene sentido. El mundo va hacia un lado y el PG va hacia el otro. ¿Y por qué nadie le puso un alto en algo que nos va a quitar 8,000 millones de dólares a los mexicanos, especialmente en año de pandemia, cuando miles, cientos de miles de empresas están quebrando o quebraron y nadie en el gobierno les echó la mano? Cuando 11 millones de mexicanos perdieron su empleo, cuando hubo 11 millones de nuevos pobres en México y nadie les echó una mano, nadie dio un seguro contra el desempleo, nadie dio un apoyo general, universal, durante el tiempo de restricción y bloqueo económico, que fueron 2 o 3 meses aquí en México. Nadie les echó una mano, pero lo que decía el PG es, no hay dinero. ¿Cómo les ayudo si no hay dinero? Que los ricos paguen y que ellos paguen impuestos y que no sé qué. No tenemos dinero para apoyar a las empresas. Como si estuvieran hablando cuando dicen a las empresas de los grandes consorcios transnacionales. Cuando las cámaras empresariales hablaban de salvar a las empresas, no están hablando de Goodyear y de Walmart. Esas empresas van a sobrevivir de todos modos. Están hablando de tacos Doña Chola. Están hablando de la vulcanizadora Don Lalo. Están hablando de las empresas Pepe y Juan. O sea, son las empresas familiares, las micro, pequeñas y medianas empresas las que más sienten los estragos de la pandemia. Y habiendo dinero, 8,000 millones de dólares para la refinería, no se aprobó un presupuesto para ellas, no se aprobó un rescate para las pequeñas empresas, no se aprobó un rescate para los desempleados. Lo que hicieron países como Canadá, como Francia, es que fueron directamente con las empresas y les dijeron, no corras a tus empleados y yo, gobierno, te pago la nómina. ¿Y cómo le hacen los gobiernos para hacer eso? El presidente manda una orden al Congreso, o bueno, manda una propuesta al Congreso, el Congreso la analiza, la aprueba en su caso, la modifica, la aprueba y se lleva a cabo esta ley. Bueno, aquí en México, donde AMLO podría hacerlo, porque él tiene mayoría, en vez de apoyar
a las pequeñas, micros y medianas empresas mexicanas o a los desempleados, le siguió echando dinero a la refinería. Y salen sus mañaneras diciendo que no hay dinero para apoyar a las empresas. Que él va a seguir trabajando con sus programas de apoyo a los más pobres, según él, y que quiere llegar a 25 millones de afiliados a sus programas de apoyo, que no es algo fuera de que no es algo descabellado en un México que está avanzando al ritmo de 11 millones de pobres en 6 meses. 11 millones de nuevos pobres en 6 meses. A lo mejor sí van a poder estar dándole apoyos a sus 25 millones de mexicanos como el PG quiere. ¿Por qué quiere hacer esto? Porque son apoyos que vienen con los colores de Morena, en una cartita con el nombre del presidente firmada, que te dan un bonchecito de dinero en mano o te lo meten a tu tarjeta de Banco Electra para que la gente esté pensando en que el PG les paga 3,000 pesos al mes, ¿no? Y que por eso van a ganar las elecciones del 2021. El PG está prácticamente apostando el rendimiento y el crecimiento económico del país, lo está quitando para poderle dar a su base electoral, a la que está queriendo fabricar, dinero en mano. ¿Cómo es posible que esto se permita? Porque no tenemos una Cámara de Diputados plural que pueda hacer un balance en esto, que pueda decir, no, ¿sabes qué? Tus programas clientelares no ayudan para aliviar la pobreza. Tenemos 40 años haciendo programas clientelares en Chiapas y Oaxaca y Tabasco y la pobreza sigue igual. Esos programas ayudan a aliviar el hambre del día y lo que quieras, y está bien y hay que hacerlos. Pero si le vas a dedicar 400,000 millones de pesos a los programas clientelares o 300,000 millones de pesos a los programas clientelares, oye, dedícale la mitad de eso a programas productivos y vas a ver cómo bajas el número de pobres. Porque tú a una persona no la puedes sacar de la pobreza dándole 3,000 pesitos al mes. Tú a una persona la sacas de la pobreza dándole educación gratis y de calidad. La sacas de la pobreza dándole un buen empleo en una fábrica o en una maquila o en una empresa que haya venido de un estado grande o de un país grande o de una filial de una empresa grande que venga y se ponga en el pueblo y empiece a crear desarrollo. La manera en la que tú sacas a la gente de la pobreza es con inversiones privadas. La inversión pública debe servir para incentivar la inversión privada. Una parte de ese incentivo, por ejemplo, puede ser darle educación a tu pueblo. Un pueblo mucho más educado es un pueblo que le va a funcionar mejor a las empresas que vengan a establecerse aquí, porque vas a subir la calidad de los productos, etcétera, ¿no? Pero bueno, nadie le dijo eso al PG. Y él de todos modos no hubiera escuchado, aunque se lo dijeran. Pero la Cámara de Diputados, si fuera plural, lo hubiera podido parar. El presupuesto que manda el PG, donde te dice tanto dinero va para los campesinos, tanto dinero va para los guachicoleros, tanto dinero va para los niños de prepa, tanto dinero va para los ninis, tanto dinero va para estos y para estos, para los talárboles, porque tienen un programa, el de Sembrando Vidas, donde le dan dinero literalmente a los que van y talan la selva para sembrar sus plantas autorizadas por el gobierno, ¿no? Bueno, nadie le dijo eso al PG, por nadie con el poder de pararlo lo dijo, porque el Congreso no es plural, y entonces ahí estamos tirando dinero en eso. Y estamos sin programas productivos. Y estamos abandonando a los que se quedaron sin nada durante la pandemia. Pero este es uno de los problemas que es evidente en este año de crisis, que es evidente en este año de la pandemia del coronavirus, donde se cerró la economía. Y bueno, eso es fácil de notarlo, pero hay otro tipo de problemas, muchos tipos de problemas, que te das cuenta que son realmente problemas que son por omisión. Son las cosas que el Congreso deja de hacer cuando es un Congreso servil y tapete del presidente. Ante la crisis del coronavirus, el actual subsecretario Hugo López-Gatell, o también conocido como el peor doctor en la historia de la humanidad, le ha recomendado a los mexicanos no usar cubrebocas. Decidió, ya en plena pandemia, no aplazar el Vive Latino. De hecho, hubo gente que salió contagiada y muerta de ahí. Fueron de los primeros contagios que hubo en el DF de forma
masiva, por un evento masivo. Le ha hecho un mal ejemplo a los mexicanos al salir sin cubrebocas. Él y el presidente por todos lados le han dado el mal ejemplo inclusive a legisladores, que Fernández Noroña en una reunión plenaria del INE con los representantes de los partidos dice que él no va a usar el cubrebocas porque el subsecretario Hugo López-Gatell no lo recomienda. Y bueno, yo no sé si sea porque la gente de los altos puestos en Morena tienen muy mal aliento o qué les pasa que no les gusta traer el cubrebocas. Dice el peje que es algo que ni te deja hablar, pero bueno, eh, ese tipo de recomendaciones malas han costado vidas. Y el órgano que podía traer al banquillo de los acusados, por así decirle, a que comparezca y que pague, ya sea con su puesto o con algún otro tipo de penas, es la Cámara de Diputados. Ellos pueden llamar a los secretarios y subsecretarios a comparecer. Y no lo hacen. Y cuando lo hacen de forma servil, porque ya van con una línea del presidente de que traten bien a los miembros de su gobierno. Y aunque la oposición sí haga preguntas pertinentes y sí haga acusaciones ciertas y sí demuestre con pruebas y evidencias lo mal que están haciendo las cosas en este gobierno en la parte de la salud, al final no le van a hacer nada, porque la mayoría del Congreso la tiene Morena. Para hacerle juicio político, por ejemplo, que aunque el presidente lo quiera proteger, el Congreso lo podría quitar, se necesitaría que Morena no fuera un partido secta. Que los de Morena, después de ver el desastre, la debacle de la estrategia del gobierno morenista para la pandemia, que decían que iba a haber 8,000 muertos, hazme el favor. Llevamos 150,000 muertos oficiales, 350,000 muertos reales. Decía Hugo López-Gatell que iba a haber 8,000 muertos. Esta es una falla de escalas galácticas, porque ni siquiera en el mundo hay ejemplos de tropiezos tan grandes en el manejo de la crisis. La lista de Bloomberg de los peores países del mundo para estar durante la pandemia del coronavirus puso a México como el peor lugar en toda su lista. De 54 países estudiados, fuimos el lugar 54. Bueno, este Congreso, que pudo haberle hecho un bien al país al quitar a los ineptos del secretario de Salud y el subsecretario de Salud, claro que no lo hizo. Ese es un acto de omisión que ha costado más caro que todos los actos adrede, que todos los actos por acción que hace el Congreso de la parte de la Cámara de Diputados. Pero ese es nada más uno. El caso, por ejemplo, que está sonando en los medios en este momento, porque es algo muy reciente, el general Salvador Cienfuegos. Para nadie es sorpresa que en el gobierno de Enrique Peña Nieto la corrupción era rampante. Para nadie es sorpresa. Por eso perdieron y por eso le entregaron el país al peje. Bueno, en Estados Unidos agarran a Salvador Cienfuegos. Tenían 10 años juntando evidencias contra este general del ejército, donde él hacía tratos con los narcos del país, con diferentes cárteles del narco, recibía dinero. En Estados Unidos lo pescan con una bola de elementos, carpetas y carpetas de elementos para poderle hacer una investigación. Y el gobierno de México, bueno, vamos un poquito más atrás. Primero, los aplaudidores del gobierno de México, John Ackerman y Antonio Atolini y toda esta gente, empezaron a felicitar y a desvivirse, que gracias que ganó la 4T, es que se puede lograr agarrar a los corruptos como pasó, como si no los hubieran agarrado en Estados Unidos, como si los hubieran agarrado en México. O sea, pues una locura desde el principio. Pero bueno, lo agarran en Estados Unidos, los aplaudidores de la 4T aplauden, y después lo que hace el gobierno de México, de AMLO, lanza una carta al gobierno de Estados Unidos de extrañamiento, diciéndoles que por qué agarraron al general Cienfuegos sin avisarle al gobierno de México, si siempre hemos tenido tan buena cooperación. Empiezan a cabildear en Washington. La gente del gobierno mexicano empieza a cabildear con el gobierno de Donald Trump, que son amiguis, porque AMLO y Donald Trump son casi iguales en la manera de pensar y de actuar. Que eso lo dejamos para otro episodio. Va a estar muy interesante hacer un análisis de la personalidad del peje y de Donald Trump y en qué se parecen. Pero bueno, consiguen que Estados Unidos libere al general Cienfuegos con la condición de que se lo traigan a México y que aquí continúe la investigación contra el general Cienfuegos.
Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, salió en una de las mañaneras diciendo que no hacer nada contra el general Cienfuegos sería un suicidio político. Meter las manos al fuego con Estados Unidos, pedirles que nos regresen al general de Peña Nieto para aquí investigarlo y que aquí se haga justicia. Y palabras textuales de Marcelo Ebrard dice, y no hacer nada y darle impunidad sería un suicidio político, diplomático en este caso. Bueno, la semana pasada lo que se anuncia es que la Fiscalía General de la República no encontró elementos para iniciar una investigación contra el general Cienfuegos. Deja tú que lo declaren inocente después de una investigación. No, dicen que no hay elementos para iniciar la investigación. Es trabajo de la Cámara de Diputados decir, mira este show que están haciendo, mira cómo le entregaron su libertad a este señor que obviamente con tantas carpetas de investigación que hicieron en el FBI y en la DEA, obviamente era motivo suficiente para investigarlo y lo exoneran desde antes de abrirle siquiera una investigación. 10 años le estuvieron investigando los agentes de Estados Unidos y 2 meses se tardó el gobierno de la 4T en que por medio de su fiscal, que se supone que es autónomo, pero de autónomo no tiene nada, dicen que no hay elementos para investigarlo. Bueno, el Congreso no citó al fiscal para que explicara. El Congreso no le hace juicio político para inhabilitarlo, para quitarlo. No está pasando nada. Esas son las omisiones que cuestan. Porque el mensaje que estás mandando es que en el gobierno de Morena, si eres de Morena o eres del PRI, robar se vale. Los diputados te protegen. El PG te protege. La fiscalía te protege. Nadie te va a hacer nada en este gobierno. Ese es el grave mensaje que ha mandado López Obrador. Y no solamente en el caso de funcionarios, porque podemos hablar también de su hermano y de su prima, la de Pemex, etcétera. Cosas que ahí los diputados no tendrían nada que ver, entonces no vamos a meternos mucho a este tema por hoy, pero siguen mandando el mensaje de que aquí en México, si tú eres de Morena, tú roba, no pasa nada. Volvamos a los daños que nos ha hecho tener un Congreso que no es plural. En 1748, Montesquieu ya escribía la importancia de la separación de los poderes, de que hubiera checks and balances. Y él lo escribía desde esas épocas porque tenían reyes. Ellos sabían lo que era tener un poder absolutista y que no tuviera ningún otro poder que pudiera ser un contrapeso. Y bueno, ahorita pasó eso, nos retrasamos 300 años en crecimiento democrático, a las épocas de Montesquieu. Vamos a ver las otras de las ramas, otras de las aristas de lo que nos afecta tener un Congreso tapete, un Congreso servil. La gente que estudia el tema sabe que la fundación para una nación que va a salir adelante, para una nación que tiene el futuro en su mano, que va a crecer en los próximos años, es la ciencia. La ciencia no se puede dar sin educación, no se puede dar sin investigación y no se puede dar sin presupuesto. La ciencia es el futuro de las naciones. Las naciones que descubren cómo mandar cohetes más baratos al espacio, cómo poner satélites más eficientemente, dando telecomunicaciones, las que hacen la 5G y la 6G y la 7G y lo que venga, son las naciones que se van a ganar el mundo. Las que hagan los microchips más pequeños, las que hagan los procesos mejor y más automatizados en las maquilas. El mundo, el futuro, es de las naciones que abrazan la ciencia, como el presente es de las naciones que en el pasado abrazaron la ciencia. Bueno, en este gobierno, teniendo nosotros la UNAM, el TEC, investigadores, teniendo potencial, teniendo dinero, teniendo grandes empresas, teniendo gobiernos estatales con dinero, teniendo gobierno federal con dinero. No somos un país que esté batallando, que esté bajo cero. Si bien tenemos altos grados de marginación y pobreza y demás, dinero hay para poder invertir en las partes donde importan. Bueno, en este año
y el año pasado, y el antepasado, que ya van 3 años en los que Morena decide el presupuesto, la ciencia, haz de cuenta que no existe. Desaparecieron los apoyos del CONACYT, las becas, la mayoría de los apoyos del CONACYT y de las becas. Se olvidaron de las investigaciones. Ahorita México podría estar haciendo su vacuna junto con Rusia, que la economía de Rusia no es muy diferente a la de México, junto con China, junto con Estados Unidos, junto con Francia y Gran Bretaña. México podría ser de los países que están haciendo las investigaciones y no nada más las maquilas o el envasamiento de las vacunas. Pero no, porque no le hemos invertido a la ciencia. Y esto es culpa de gobiernos pasados, sí, porque le invertían poco, pero no se puede comparar con la culpa del gobierno actual, que no le invierte nada, que le quitó el presupuesto a la ciencia, que es lo único que nos iba a asegurar tener un lugar en el futuro, tener un crecimiento que no depende exclusivamente de los recursos naturales que podamos rascarle a la tierra de México. La ciencia es el camino, y ese camino está abandonado por la 4T. ¿Y por qué? Nosotros podríamos tener un presidente troglodita que cree en los detentes, que le entrega el Palacio Nacional a las sectas de Nasif Moreno, de ¿cómo se llama? Nazón, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el que ahorita está en la cárcel por pedófilo. Podemos tener nosotros un presidente que se tardó 14 años en terminar su escuela. Podemos tener un presidente que no le sube el agua al tinaco. Pero si tuviéramos diputados plurales, diputados que sí piensen, diputados que no actúen como la secta que son en Morena, por más burro que sea nuestro presidente, los diputados de todos modos le asignan presupuesto a la ciencia. Bueno, este no fue el caso. Porque pareciera que entre los altos funcionarios de Morena, el IQ del presidente es promedio, O sea, él no es de los que están abajito. Y no les interesó a los diputados de Morena y desaparecieron los apoyos a la ciencia. ¿Con qué cantaleta? La misma de siempre. Es que había corrupción y es que antes se lo robaban todo y demás. Pero ya sabemos cómo es la manera en la que el peje le quita dinero a todos los programas para podérselo echar a su base electoral y a sus proyectos faraónicos como la refinería. Dicen que hay corrupción y lo desaparecen. Cuando tú ves que hay problemas en algo, por ejemplo las estancias infantiles, que decían que había corrupción, que después un estudio salió y era aproximadamente como el 1% de las estancias infantiles donde sí había corrupción, en vez de arreglar ese problema, las destruyen y se quedan con ese dinero. Lo mismo pasa con las asociaciones de lucha contra el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino. Dicen que había corrupción. Y si bien sí, hay asociaciones que se robaban el dinero que el gobierno daba en las asociaciones para que pudieran atender a la gente, en vez de arreglar ese problema, destruyen el programa y se quedan con el dinero. Y se lo avientan a su base electoral y a los proyectos faraónicos. Y eso lo hemos visto una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Y por qué pasa? Porque no tenemos un Congreso plural. Y porque los diputados de Morena, repito, piensan como secta. Pero bueno fuera que fuera nada más la ciencia lo que están dejando abandonado. El Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, se quedó sin dinero. Nomás no lo desaparecieron en el nombre, pero sí lo desaparecieron de facto, se quedó sin dinero. De hecho, cuando se anunció la desaparición del Fonden, fue cuando empezaron a salir las inundaciones en Tabasco y no había dinero para atender a los hermanos tabasqueños. El resto de los estados tuvimos que mandar dinero y helicópteros y gente de protección civil y cuanta cosa. No había dinero porque desaparecieron el Fonden. Y que no llegue otro huracán a Cancún, que no haya desbordamientos, que no haya sequías, etcétera, porque pues cualquier problema causado por desastre natural, ya no hay dinero para ello, ya no está asegurado. ¿Qué pasó con los fideicomisos? Los diputados de Morena no les dijeron ni un pero a AMLO para desaparecer todos los fideicomisos que pudieron. Más de 100 fideicomisos los desaparecieron, quedándose con un dineral
para ellos poderlo usar discrecionalmente en sus programas electoreros y de nuevo sus proyectos faraónicos. Y eso no, me gustaría decirles que estoy acabando. Me gustaría decirles que estoy acabando, pero vamos con más casos. Está el Instituto Mexicano del Cine. Le desaparecieron el dinero a la producción cinematográfica de México. Si antes nosotros teníamos desde el 2015 ganando los mexicanos, me refiero mexicanos, en los Óscares, por ejemplo, ganando un Óscar al año, bueno, olvídense de que estemos sembrando para el futuro. La producción cinematográfica, si bien a mucha gente no le importa, es una industria y es un arte que no se debió de haber abandonado. Bueno, Morena lo abandonó, porque huele a elitismo. Si tú te dedicas a hacer cine, a hacer arte, no, quítate de aquí. A los artistas también los quitaron. Les quitaron el dinero que estaba separado para ellos. A los deportistas de alto rendimiento, también, eso huele a elitismo. Un deportista de alto rendimiento es una persona que tiene que entrenar 8 horas al día. ¿Quién entrena 8 horas al día? ¿Los fifís o qué? Quiten el dinero, que se venga para mi base electoral y que se venga para mis proyectos faraónicos. Y todo eso pasa por el Congreso. Aquí estamos hablando de que sí, es culpa del PG, pero también de los diputados que no le pusieron el alto. Es culpa de Morena en su conjunto, de la secta. Y esto, bueno fuera que estuviéramos acabando, no vamos ni a la mitad. El fondo para los incendios en México, habiendo 1,300 incendios en el país cuando se anunció su desaparición, le quitaron el dinero. Ah, pero que no le falte el dinero a los que talan árboles en Sembrando Vida. Ahí no. Le quitó el dinero a las estancias infantiles. Dejaron 9,000 estancias infantiles sin presupuesto. Dejaron a 300,000 personas, a 300,000 mamás que ahí cuidaban, que ahí dejaban a sus hijos para que los cuidaran y que pudieran ellas salir a trabajar, que pudieran ellas tener una oportunidad de igualdad extra en la vida, en este país tan machista. Le quitaron el dinero a las estancias infantiles. Decía el peje que los cuiden las abuelitas en su mañanera. Pero bueno, ese era un dinero que necesitaban usar para su base electoral. Al peje no le sirve las mamás trabajadoras, señoras independientes, que hagan su propio dinero, que no dependan del sobrecito que le manda Morena, que no estén contentas porque les toca sobre. No, eso no le sirve a Morena. Desaparécelo. El presidente manda la orden y los diputados de rodillas obedecen. Es más, el gasto discrecional del PG se acabó en 2 años. Lo que los gobiernos neoliberales se tardaron 15 años en juntar, que fue el Fondo de Estabilización. Estaban haciendo un cochinito, un ahorro, una alcancía, para cuando los tiempos estuvieran malos. Y mira, todavía no llegaba la crisis del coronavirus y el PG ya se había acabado el dinero que juntaron los neoliberales. A las personas de Morena no les gusta los gobiernos del PRI y del PAN, pero bien que sí les gusta su dinero. Se lo acabaron así. El dinero que juntaron para tiempos difíciles de México, se lo acabaron así, antes de la pandemia. Se lo acabaron en sus regalos a su base electoral y en sus 3 proyectos faraónicos, que son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, que terminó costando más caro que el aeropuerto de primer mundo que íbamos a hacer en Texcoco. Están ahorita analizando quitar las afores. Imagínate que el gobierno sea ahora el que maneje las afores. Que este gobierno, el de AMLO, el más inepto en los últimos, ¿qué será? 100 años. El gobierno más inepto que ha tenido el país en los últimos probablemente 100 años. Va a manejar el dinero de las pensiones. Mira lo que le hicieron a Pemex. Mira lo que le hicieron a la CFE. Este gobierno no puede manejar dinero, se le va. Mira lo que le hicieron al Fondo de Estabilización. Mira lo que le hicieron a todos los programas que han estado quitando. Mira lo que le hicieron a todos los fideicomisos. Vamos a confiarle el dinero de tu pensión al PG. Bueno, si eso pasa,
vas a tener a los diputados para agradecerles. Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo recortes. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano que debería ser un órgano de regulación y de contrapeso, un órgano intermedio entre la sociedad y el gobierno. Debería ser un órgano que no le haga caso al gobierno. Y adivina a quién pusieron. A Rosario Ibarra de Piedra, que ella es una morenista de hueso colorado, de corazón, amante del peje, amante del mensaje morenista. Bueno, ahí la pusieron de tapete. Por 6 años que va a durar el peje en el gobierno, no vamos a tener CNDH. En México no hay quien cuide los derechos humanos, porque a la que pusieron de comisionada, pues es una tapete del presidente. ¿Por qué? ¿Quién la puso? Los diputados, que también son tapetes del presidente. Y ojo, ¿cuál es el peligro de que no haya quien cuide los derechos humanos? Bueno, el peje le está soltando carretadas de dinero al ejército. La construcción del aeropuerto de Santa Lucía se la dejó al ejército. Todos los puertos se los quitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por eso le renunció Espriu, el secretario Espriu, y se los dio al ejército y a la marina. Ahora ellos manejan, el ejército y la marina manejan los puertos comerciales. Hazme el favor. La Guardia Nacional, que iba a ser una guardia civil, que eso fue lo que se peleó en las discusiones parlamentarias, ya se la dio al ejército. Casi todos los miembros son del ejército y los comandantes son del ejército. Ningún otro gobierno, desde los gobiernos de los generales militares de los años 30, le había dado tanto poder y tanto dinero al ejército mexicano como lo está haciendo el peje. Ni Calderón militarizó tanto al país como lo está haciendo el peje. Y es de preocuparse que el órgano que lucha por los derechos humanos, que prácticamente su trabajo es mantener al ejército a raya, porque tienes al ejército en tareas de seguridad, conviviendo día a día con los ciudadanos, no tenemos quien dirige ese órgano. Nos quedamos sin la Comisión de Derechos Humanos. Repito, eso pasa por tener diputados tapetes. Pero si quieres que no nada más sean diputados tapetes y serviles, sino que sean realmente malignos, que estén afectándote directamente a tu bolsillo, en plena pandemia, cuando la gente está encerrada en su casa, cuando los negocios tienen las puertas cerradas, en plena pandemia cuando estás consumiendo Netflix y PlayStation y el celular y WhatsApp y Facebook y YouTube, cuando estás en tu pequeño negocio tratando de sobrevivir vendiendo por Mercado Libre y por Amazon, cuando no puedes salir a hacer las compras y las tienes que hacer por Rappi o por los demás servicios como Uber Eats. Bueno, ahorita que más que nunca dependemos de las plataformas digitales y del internet y que estamos con los bolsillos golpeados porque la economía está parada y mucha gente ha perdido su empleo y muchos negocios han cerrado, ahorita que es el peor momento que ha vivido el país, los diputados nos pusieron impuestos al internet, impuestos a las aplicaciones, impuestos digitales, los impuestos que te aparecen ahora en Mercado Libre, que te aparecen cada que quieres pagar tu suscripción del Xbox. Cuando estamos encerrados y en el peor momento, los diputados serviles y tapetes del peje pensaron en el presidente, en que no le falte dinero al presidente para sus programas electoreros y para sus proyectos faraónicos, como el Tren Maya y el aeropuerto fregado de Santa Lucía. Pensaron primero en él y te quitaron dinero a ti con los impuestos de las aplicaciones que tienes que estar utilizando ahorita que estás encerrado. Te quitaron ese dinero a ti para echárselo al presidente. Eso es lo que nos afecta tener diputados tapetes y que no haya pluralidad en el Congreso. Lo peor es que muchos de estos recortes ni siquiera son pensados. El Ejecutivo no está mandando un programa de recortes que se analice. Él envía un decreto, lo que se le ocurre. Lo que se le ocurre a él y a lo mejor 2 o 3 de sus secretarios, achichincles, asesores, le dicen alguna idea, él le dice, bueno, escríbela, le gustó y la manda. No hacen grupos de estudio, no se invitan a los especialistas, eso es muy fifí, eso es muy elitista para ellos. Y el Congreso hace lo que se le diga.
El Congreso obedece. Y peor aún es que al menos estos recortes hubieran sido aprovechados para la mejora del país. Pero no. Todos los recortes de los que acabamos de hablar se están usando para los programas clientelares de la 4T, para ellos ganar las elecciones del 2021. Y obviamente para los megaproyectos que están en el corazoncito petrocéntrico, petrofílico del peje lagarto, que le gusta mucho la refinería y está aventando ahí los 8,000 millones de dólares de los que hablábamos. A final de cuentas, estos recortes y estos aumentos de impuestos que nos están haciendo, los hacen por una cosa. Los diputados los hacen por una cosa. Para poder seguir manteniendo su mayoría legislativa en 2021, porque se vienen elecciones. Ellos quieren tener 25 millones de personas que dependan económicamente del gobierno, y lo están logrando. Ellos quieren que la gente no sepa qué tan importante es el Congreso, para que no les importe salir a votar. Que la gente que dice, ¿sabes qué? Tengo flojera, estoy crudo, estoy en pandemia, ¿para qué voto si todo es lo mismo? Que esa gente se guarde. El gobierno quiere que esa gente que no sabe la importancia se guarde, que no voten, y así con su voto duro, con su voto comprado, con dinero tuyo, de tus impuestos, con el voto de los 25 millones de receptores de apoyos del gobierno federal, quieren mantener o aumentar su mayoría en el Congreso, para poderte seguir saqueando a ti, para poder seguir desmantelando al país, siempre y cuando no le falte dinero al presidente, a sus caprichos y a los votantes que quiere comprar. En 2018 nos equivocamos y nos equivocamos muy duro. Este compendio de anécdotas y de teorías y de hechos y de noticias es duro y se va a poner peor si en este 2021 nos volvemos a equivocar. Actívense. Salgan, informen, publiquen, platiquen, actívense. Porque este país no va a aguantar otros 3 años de mayoría legislativa de Morena. Yo fui su host esta noche, Glenn V. Zambrano. Gracias al Grito de México por la invitación para dirigir este podcast el día de hoy. Y seguimos en contacto.